Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola. Bueno, hoy vamos a ver las distribuciones continuas y la ley de Gauss. Entonces, la clase pasada vimos las distribuciones discretas, ¿verdad? Que son cargas puntuales, colocadas, por ejemplo, en los vértices de un rectángulo o en los vértices de un triángulo. Hoy vamos a ver el caso de cuando una carga está distribuida en la superficie de un conductor o en el volumen del conductor o a lo largo de una barra, por ejemplo, si se trata de una varilla, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos distribuciones continuas de carga, porque están en toda la superficie o en todo el volumen o en toda la longitud del cuerpo rígido, ¿verdad? Entonces, igual lo que queremos es calcular el campo eléctrico. Entonces, ahora lo que vamos a tener es un cuerpo, como por ejemplo un cuerpo que tenga una forma arbitraria, así, ¿verdad? Que esté en un sistema de referencia Z, Y, X, ¿verdad? Y es un cuerpo que tiene un volumen V y una carga Q. Y entonces yo quiero calcular el campo en un punto P, igual que la semana pasada, debido a un elemento de carga, que es esa cajita que estoy haciendo ahí, como que si fuera una cajita chiquitita, ¿verdad? Que es, digamos, como un elemento diferencial del volumen completo, o sea, un elemento de V, y que va a tener una carga de Q. ¿Ok? Entonces, cuando estudiamos distribuciones de carga continuas, necesitamos integrar, porque primero estudiamos el elemento diferencial de carga, ¿verdad? De ese, digamos, de ese objeto completo, y entonces luego integramos para calcular el campo en el punto P. Entonces, el campo en el punto P, debido al elemento de carga, es únicamente un DE, ¿verdad? Entonces, ese DE lo vamos a calcular como K, la constante de Coulomb, ¿verdad? Por dQ, que es el elemento diferencial de carga, entre R cuadrado. Y como es un vector, aquí tenemos que ponerle el vector unitario R. Entonces, esto necesitamos integrarlo, porque este es el campo debido solamente a este dQ. Entonces, para encontrar el campo en el punto P, entonces la K la saco de la integral, ¿verdad? Porque es una constante, y me queda la integral del dQ sobre R cuadrado, R unitario. Y esta integral va, lo ponemos aquí en el límite inferior, sobre la distribución de carga. Es decir, eso me describe los límites que yo tengo que poner. ¿Ok? Entonces, para estudiar las distribuciones de carga, necesitamos definir tres densidades: la densidad lineal de carga, la densidad superficial de carga y la densidad volumétrica de carga. Entonces, la densidad lineal lambda es carga por unidad de longitud. La densidad superficial sigma es carga por unidad de área. Y la densidad volumétrica, ojo que esto no es masa entre volumen, ¿verdad? Es carga por unidad de volumen. Entonces esta está en Coulomb sobre metro, esta está en Coulomb sobre metro cuadrado, y esta está en Coulomb sobre metro a la 3. Esas son las unidades, ¿verdad? Entonces yo puedo escribir el dQ, el elemento diferencial, yo lo puedo escribir en términos de cada una de esas densidades de carga. Entonces, por ejemplo, el dQ va a ser lambda por dx, ¿verdad? Si la carga está distribuida en una varilla, por ejemplo, la varilla está a lo largo del eje X. O también puede ser sigma por dA,
si la carga está distribuida sobre una superficie. Imagínense, por ejemplo, una lámina, ¿verdad? Metálica que ha sido cargada. Entonces la carga está en la superficie, ¿verdad? Y también se puede escribir como ρ por dV. Cuando la carga está, digamos que inmersa y distribuida, digamos, en un volumen, como por ejemplo la carga en una esfera o la carga en un cilindro. ¿Ok? Bueno, entonces, esto es, digamos, lo básico de las distribuciones continuas. Vamos a hacer un problema. Ok, vamos a hacer un problema de una barra. Por ejemplo, este caso. Este caso es una barra que está en el eje X. Está puesta sobre el eje X. A lo largo del eje X. Y esa barra tiene una longitud L. Este es el origen, este es el eje Y. Y este es el eje X. Y le dice que calcule el campo en un punto P que está a lo largo del eje X. Que le dicen que la distancia del origen al punto P es X0. ¿Ok? Entonces le dice que halle EP, es decir, el campo en el punto P. ¿Y qué datos le dan? Le dicen que la barra tiene carga Q, que tiene una lambda, que es la densidad lineal de carga, y esa lambda cuando se la dan así, no le dicen nada más, suponemos dos cosas, que es mayor que 0, lambda mayor que 0, y lambda es una constante, porque de lo contrario le dirían que lambda es una función de algo, ¿verdad? Y aquí no, aquí le dicen que es una lambda nada más. Bien, entonces, al decir que lambda es positiva, quiere decir que la carga está distribuida uniformemente a lo largo de la barra. Por lo tanto, en este punto, en el punto P, ¿qué dirían ustedes del campo? ¿Sale o entra? Ven que la distribución de carga es positiva, ¿verdad? Como es positiva, ¿qué pasa? El campo sale, apunta hacia afuera. Entonces lo voy a dibujar aquí. Este es el E. El D, perdón. El D ahí, ¿verdad? Entonces yo necesito integrar para poder encontrar el campo en el punto P. Entonces, para resolver este problema, lo que hacemos es que primero tenemos que identificar el elemento de carga. Entonces, el elemento de carga yo lo coloco aquí, en alguna parte en la barra. Ese elemento de carga tiene un ancho de X y está aquí, ¿verdad? Entonces, ese es el de Q. Y está a una distancia X del origen. ¿Ok? Entonces lo que hago ahora es que pongo la fórmula del campo, la del diferencial. El diferencial de campo es igual a K dQ entre R cuadrado. No le voy a poner las flechas porque, es decir, el campo vean que está todo en X, ¿verdad? La dirección del campo es en X, ¿verdad? Ok, entonces si le pusiéramos la flecha aquí, tendríamos que ponerle el vector unitario Y, pero no hace falta. Entonces,
A menos de que se lo pidan así, ¿verdad? A menos de que vengan a pregunta, que usted vea en la plataforma que le están pidiendo que dé la naturaleza vectorial. Pero si no, trabajamos siempre con las componentes, ¿verdad? Ok, entonces vamos a comenzar a resolverlo. ¿Qué sería el dq? El dq sería lambda por dx. ¿Y qué sería el r cuadrado? ¿Qué es el r cuadrado en la definición de campo eléctrico? Es la distancia del elemento de carga al punto en donde yo quiero calcular el campo eléctrico. O sea que esa distancia sería desde el elemento de carga, el dq, al punto P. ¿Cuál sería esta distancia de un dedo al otro? Sería el x0 menos el x. Entonces aquí sería x0 menos x al cuadrado. Esa sería la r. Y ahora lo que hago es que integro. Entonces, integrando, ya le pongo el índice, el subíndice P, saco la K, que es constante, y me queda la integral de lambda, que es una constante, también la puedo sacar, y adentro el integrando es x0 menos x al cuadrado. Y esta integral va de 0 a L, porque la carga está distribuida en esas dimensiones, ¿verdad? De 0 a L. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Está bien? Ok. Bueno, entonces lo que sigue ahora es hacer la integral. Una preguntita con eso. Bien. Siempre se va a tener que cambiar de Q por lambda o Sí, sigma o siempre la vamos a otra tener que por el cambiarlo. delta. Correcto. O Y sea, sería por dA y dV, las otras, ¿verdad? ajá, sí, entonces ya eso sería, digamos, la forma de la distribución. Digamos, en este caso está en una varilla, pero por ejemplo, si es en una superficie, sería sigma por dA. Lo que Ok, pasa es que en este capítulo, el libro le da prioridad a las distribuciones de carga lineales, o sea, todas las que se puedan resolver con lambda. ok. Entonces, son un poco más sencillas, porque si son con sigma, distribución, o sea, ¿cómo le digo? Sí, de superficiales, Superficial. entonces serían integrales dobles. Sí, sí. Y si son con Sí, son volumétricas, serían triples. integrales triples. Y eso aquí no se evalúa porque el curso no tiene el requisito de cálculo 3. Sí, Bien, claro. entonces, Entonces no vamos a tener que integrar en DQ, digamos. no hay que integrar, Ok. digamos, con Coulomb. Esto es Coulomb, ¿verdad? Con Coulomb no Ujú. vamos a integrar. Sale el disco sí se lo hacen en el libro. El disco es superficial, pero lo que pasa es que se reduce a una integral. O sea, lo que yo digo es, no vamos a tener que hacer una integral que quede en DQ. Ah, Siempre va a no, quedar en DX, digamos, siempre en va a este quedar caso, en algo digamos. con dx y con lambda por Ok, ok, dx. ok. Ok, entonces aquí hago la sustitución. U igual x0 menos x. Entonces du sería menos dx. Entonces ahí me queda que el campo en el punto P es k lambda y esa integral sería, entonces, quedaría así, ¿verdad? Quedaría k lambda 1 entre x0 menos x evaluado de 0 a L. Ya haciendo la integral, ¿verdad? Y una vez todo. Ven que aquí la integral me queda menos du entre u, ¿verdad? U a la 2. Esto sería menos du menos u cuadrado, u a la menos 2 por du. Esto sería menos u a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1 más c. Y de ahí revertimos la cambio de variable y llegamos aquí. Y ahora evaluamos límite superior menos inferior y nos queda entonces lo siguiente. Nos queda 1 entre x0 menos L menos 1 entre x0. Y si sumo esas dos, es decir, si junto esas dos expresiones, me queda, digamos que algo más sencillo. Que sería esto. EP sería entonces K lambda L entre x0 por x0 menos L. Y ahí tengo el campo, que realmente es en el punto P, pero es la componente X, ¿verdad? La que estamos calculando en el punto P. Y vean que lambda por L es Q, ¿verdad? Entonces también la puedo escribir así. KQ
entre x0 por x0 menos L. Y ahí ya tengo cualquiera de estas dos formas se usa, ¿verdad? Pero vean que siempre tiene que quedar KQ arriba, porque recuerden que esto, aunque es una distribución continua, tiene que parecerse a una carga puntual. ¿Por qué yo digo que tiene que parecerse? Bueno, porque si el punto P se aleja de la distribución, es decir, si el punto P tiende a infinito, si X tiende a infinito, lo que yo voy a ver es un punto, ¿verdad? Entonces, esto tiene que parecerse a una carga puntual. Recuerden que el campo de una carga puntual, de lo que vimos la semana pasada, es KQ entre R cuadrado. Entonces, esto tiene que parecerse a esto, porque si no, entonces la teoría no sería consistente, ¿verdad? No estaría bien. Ok, bueno, ese es un primer ejemplo de una distribución continua. ¿Hay alguna duda? Vamos a hacer otro entonces. Vamos a ver este caso. Vamos a ver otro caso. Bueno, este otro caso que vamos a hacer es una barra también, pero resulta que ahora la barra está puesta así de esta manera. Esta es la barra, o sea, este es el sistema de referencia y esta es la barra que está como por aquí hasta aquí, digamos. Vamos a ver, algo así. Y entonces este es el eje X, este es el eje Y, este es el origen, y le dice que este punto de aquí es el par ordenado menos A, 0. Y este punto de aquí es el par ordenado B, 0. ¿Ok? Bueno, eso quiere decir entonces que la barra tiene longitud A más B, ¿verdad? Eso es lo que vemos ahí. Que realmente es decir, para efectos del problema no sirve de mucho, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el problema. Voy a leerlo. Dice una carga lineal de densidad de carga lambda está situada sobre el eje X desde X igual menos A hasta X igual B. Y entonces le dice calcule el campo eléctrico en un punto arbitrario sobre el eje Y. Entonces vean que ahora no es en el eje X, no es aquí, como en el anterior, sino que ahora le dice que lo calcule en un punto P, dice arbitrario. Entonces en un punto arbitrario quiere decir que este punto está a una distancia Y, o sea, cualquier Y, ¿verdad? Del origen. Entonces nuevamente el punto P es este. Nada más que ahora el campo le está pidiendo que lo calcule ahí, no en X. Entonces la situación va a cambiar un poquito. Por eso lo escogí, para que vean este otro caso. Entonces, otra cosa es que A no es igual a B, obviamente, ¿verdad? En valor absoluto no son iguales. Y lo que le está pidiendo es que calcule el campo. O sea, el campo en el punto P. Bueno, entonces esos son los datos que le dan nada más. O sea, ¿qué datos le dan? Nada más que es lambda, que tiene una densidad de carga lambda, ¿verdad? Y esa densidad de carga no me dicen nada. Si no me dicen nada acerca del signo, supongo que es positiva. ¿Ok?
Entonces, vamos a comenzar a hacerlo. Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna duda. ¿Está todo bien? Claro. Bueno, entonces, igual que siempre, necesito escoger el elemento diferencial de carga. Entonces, lo voy a poner de este lado. Usted lo pone donde quieran. O sea, no, bueno, donde quieran no. No se valen los extremos, ¿verdad? Pues los extremos son casos particulares, ¿verdad? Tiene que ser en un punto entre A y B, ¿verdad? ¿Puede ponerlo de este lado? Sí, puede ponerlo de ese lado, ¿verdad? Entonces los resultados van a cambiar un poco, pero la magnitud tiene que ser la misma. O sea, el sentido del campo va a cambiar, porque si uno lo pone de este lado, ahora el campo apunta hacia allá. Entonces estaría en el, ¿qué? En el primer cuadrante. Pero como yo lo escogí de este lado, entonces esto, como es positivo, la distribución aquí va a salir. Entonces aquí está el DQ, que está a una distancia X y que tiene un ancho de X. Y esto es R, y este es el ángulo que yo lo llamé zeta, creo. Ah, no, yo lo puse aquí abajo. Usted lo ponen donde quieran, en realidad no importa, porque como el ángulo no es un dato del problema, no tiene que aparecer en la respuesta, ¿verdad? Es decir, en la respuesta solo depende, solo puede aparecer el lambda, ¿verdad? Y, o sea, esa respuesta tiene que estar dada en términos de Y, de A, de B y de lambda. Y de K. ¿Ok? Esas son las letras que pueden aparecer en la respuesta, pero no puede quedar en términos de coseno o seno del ángulo, porque el ángulo no lo están dando. Bien, entonces ya una vez que tenemos eso, pues entonces, como la distribución es positiva, les decía, el campo sale. Entonces vean que está en el segundo cuadrante, ¿verdad? Entonces ese campo sería, ¿qué sería ese campo? Es menos DEX en I más DEY en J. Eso sería menos DE cos de zeta en I más DEY, más DE seno de zeta en J. ¿Ok? Y vean que esas componentes ninguna es cero, ninguna se cancela. ¿Quién me puede decir por qué no se cancelan? No se cancelan porque las longitudes, la barra está desplazada. Es decir, hay un lado que es mayor que el otro. No sabemos si es B o es A. Yo la hice un poco más salida de este lado, pero no sabemos si es A el que es más largo. Entonces, como no está centrada, los componentes de X no van a ser iguales. Es decir, si yo ahora escojo un elemento de carga de este lado y hago lo mismo, los campos en X y en Y, el componente en X de este lado y el componente en X de este otro, así, digamos, así, no se cancelan. ¿De acuerdo? Para que se cancelen, ¿qué tiene que pasar? Que la barra tiene que estar puesta en la mitad. Entonces, si la barra está a la mitad, sí, los componentes en X se cancelan y este término de aquí se va. Entonces, eso el libro lo llama utilizar argumentos de simetría. Argumentos de simetría es que usted pueda ver algo en el problema que le ayude a simplificarlo antes de comenzar a hacer el álgebra. O sea, Profe, dígame. ahí tengo yo una duda, porque digamos, si el problema nos dice que no es igual, nosotros lo podemos tomar como si fuese igual, o siempre lo tomamos como en desigualdad. No, es que aquí en este caso no podemos decir que las longitudes sean iguales, porque para eso me están diciendo que es A y B, ¿verdad? Ya eso, el Ajá. problema no se lo dice, pero si le están llamando a las letras distintas es porque las longitudes no son las mismas. Ah, ok, gracias. Sí, con mucho gusto. La otra es que le diga, la barra está colocada en la mitad de la longitud de la barra, algo así, ¿verdad? O el origen está en la mitad de la barra. Entonces ahí ya le está diciendo que sí, que las dos mitades son iguales, obviamente. Ok, bueno, entonces, aquí entonces esto no es cero y esto tampoco es cero, ¿verdad? ¿Cómo sería el coseno, este coseno igual a cero? Que A fuera igual a B. Ahí sí. Si yo quito la B, si quito la B aquí y pongo A, ahora sí, esto es cero. ¿Ok?
¿Ok? Pero como son distintas, no puedo decir que es 0. Ahora, si usted no se dio cuenta, si no se dieron cuenta de ese argumento de simetría antes de resolver el problema, lo que va a pasar es que si las dos, si está a la mitad y uno comienza a hacer esto, cuando haga la integral, esta le va a dar 0. Si todo lo hace bien, esta le tiene que dar 0. Pero si usted puede usar un argumento de simetría antes de resolver el problema, mucho mejor, porque entonces se simplifica hacer integrales innecesarias. Bien, vamos a seguir entonces. Partimos de la ecuación que pusimos ahora, ¿verdad? De es igual a K de Q entre R cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿quién sería el dq? El dq es lambda por dx, ¿verdad? Y el R cuadrado, ¿quién sería el R cuadrado ahí? Vean que el R es la distancia del elemento de carga al punto en donde yo quiero calcular el campo. Esa distancia es x cuadrado más y cuadrado. Y esto sería el módulo de la magnitud. Entonces ahora esto lo meto aquí. Me queda entonces que el de vector, ¿verdad? Va a ser menos k lambda de x cuadrado más y cuadrado multiplicado por el coseno de zeta en i más k lambda de x entre x cuadrado y cuadrado por el seno de zeta en j. Y de lo que yo escogí aquí, vean que seno es el opuesto entre la hipotenusa, ¿verdad? Y coseno es el adyacente entre la hipotenusa. Entonces, todavía puedo simplificarlo más, ¿verdad? Para quitar el ángulo. Me queda k lambda de x cuadrado más y cuadrado, coseno. Y el coseno sería x entre raíz de x cuadrado más y cuadrado en i. Más k lambda de x cuadrado más y cuadrado, seno, que sería entonces y entre raíz de x cuadrado más y cuadrado en j. ¿Ok? Y ya podemos integrarlo, ¿verdad? Vean que es constante aquí, el k lambda y el y. Vean que la y no es variable, ¿verdad? Es una constante. Es la distancia arbitraria que se escogió donde está el punto P. Entonces aquí la integral es con respecto a x, ¿verdad? Ok, entonces haciendo la integral me quedaría el campo en P va a ser entonces menos k lambda integral de x entre x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios en i. Y esto va de menos a b. Más k lambda y integral de a a b de dx entre x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios en j. ¿Está bien? Ok, entonces esto es de x y esto es de y. ¿Verdad? Entonces, ahora lo que hay que hacer es calcular esta integral y calcular esta otra integral. Entonces, aquí me faltó el de x. Ok, entonces vean que esta integral es una sustitución, ¿verdad? Para esta sería, ¿cuál sería la sustitución? U igual x cuadrado más y cuadrado. Entonces el de u sería 2x de x. O buscarla en una tabla, libro de texto, al final en los apéndices viene una lista de integrales, ¿verdad? Entonces la otra es esa, ¿verdad? Y como no es un examen presencial, usted tiene la lista ahí de integrales, ¿verdad? Ok, y esta es una sustitución trigonométrica. Esta la sustitución es a igual y tangente de zeta. ¿Se acuerdan? Las sustituciones trigonométricas. Y aquí quedaba la raíz, ¿verdad? Ok, o si no, buscarla en la tabla. En la tabla que está ahí en el libro, le da las integrales. Bueno, voy a seguir por aquí, sin borrar la figura por si la necesitamos.
Un problema de estos, les decía a los estudiantes de la mañana, no puede salir ahora en esta modalidad. Digo, no es que no puede salir, sino que no puede ser completo, hacerlo completo porque no es un examen de desarrollo. Pero yo estoy haciéndolo todo porque puede ser que le pregunten un pedazo, ¿verdad? Entonces hay que saber, digamos, es decir, entender el proceso de cómo llegar hasta el resultado final. Pero igual, como son preguntas de marque con X, tienen que ser preguntas, planteamientos cortos, ¿verdad? Pero igual, hay que entender todo el procedimiento del problema. Bueno, entonces, esta primera integral a mí, después de que evalúo, después de que hago esta sustitución, ¿verdad? Todo eso que ustedes ven ahí, y evalúo los límites, me queda así. Me queda que X es menos K lambda, que es el menos que está por aquí, y aquí me queda menos 1 entre raíz de y cuadrado más b cuadrado, más 1 entre raíz de y cuadrado más a cuadrado. Y el componente en y, que es con esta sustitución, ¿verdad? Que es una sustitución trigonométrica, o buscarlo en una tabla, me queda lo siguiente. Lambda, K lambda, perdón. Me queda, bueno, aquí no puse el du, ¿verdad? El u es y igual tangente de zeta, ¿verdad? ¿Y el du qué sería? Sería y igual, digo, y por la secante cuadrado de zeta por d zeta, ¿verdad? Bueno, entonces ya con eso, este otro resultado me va a quedar. Deme un momentito que cogí otra hoja que no era. Lo tengo, después de hacer todo esto, ¿verdad? Evaluar los límites de A a B y toda la cosa, ¿verdad? Esa es la parte matemática. Me queda esto ahora. Me queda K lambda entre Y. Me aparece una Y ahí abajo. Y aquí quedaría B entre raíz de Y cuadrado más B cuadrado. Más A entre raíz de B cuadrado, digo Y cuadrado, bueno, es lo mismo. Y cuadrado más A cuadrado. Y ahí estarían las componentes del campo. Ya ahí ya lo tenemos, o sea, ya lo resolvimos, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Está bien? Todo bien. ¿Cómo lo ven? ¿Muy largo? No. Sí, es que un problema de estos, no sé cómo lo irán a preguntar esto, ¿verdad? Porque tienen que ser preguntas más rápidas, ¿verdad? Pero sí hay que entender el procedimiento, ¿verdad? Es decir, todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Porque le pueden preguntar algo, una parte intermedia o algo, ¿verdad? De lo que se está haciendo ahí. Aquí yo me estoy brincando muchos pasos, ¿verdad? Vean que la física del problema acabó aquí, ¿verdad? Lo que sigue aquí para abajo es mate. O sea, es hacer ese cambio, esas sustituciones, ¿verdad? Y evaluar los límites, ¿verdad? Entonces esa parte no me meto ahí, ¿verdad? Se los dejo para que ustedes lleguen aquí. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, vamos ahora a entrar a ver el concepto de flujo eléctrico. El flujo eléctrico es un escalar. O sea, se compone de un número y una unidad de medida. Flujo eléctrico. Y lo vamos a denotar con la letra griega, un phi mayúscula y un subíndice E.
Así le llaman en el libro al flujo eléctrico. Ok, entonces el flujo eléctrico está relacionado con el número de líneas de campo que penetran o que atraviesan una superficie dada. Entonces, digamos, imagínense que yo tengo, por ejemplo, una lámina. Entonces, es algo así, ¿verdad? Vamos a ver si me sale. Ok, lo estoy haciendo así con esa perspectiva. Yo no sé dibujar muy bien, pero las líneas vienen así. Pasan aquí y salen aquí. Viene otra línea por aquí y sale por aquí. Ok, entonces vean cómo y sale por aquí. Entonces, esas líneas que yo estoy dibujando son las líneas que la semana pasada le llamamos las líneas de campo. Entonces dijimos que si eran rectas era porque el campo eléctrico es uniforme, es una constante. Ok, entonces aquí vemos que son rectas. Entonces resulta que el flujo eléctrico es una medida, digamos, que sirve como para contar las líneas del campo que atraviesan una superficie. O sea, a mayor cantidad de líneas que crucen una superficie, mayor va a ser la intensidad del flujo eléctrico. ¿Ok? Y esa superficie tiene un área. En ese caso lo hice como un cuadrado, un rectángulo, pero puede ser un círculo. Ahora, en este capítulo, el área adquiere un significado vectorial. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo es posible que el área, si siempre lo hemos visto como un escalar, ahora sea un vector? ¿De dónde a dónde? ¿De cuándo ocurrió eso? Bueno, resulta que en campos eléctricos el área de una superficie dada se puede representar por un solo vector que siempre sale de la superficie y ese le llamo A. Y ese vector tiene un vector unitario que le llaman el vector unitario normal. Entonces, el área de una superficie dada, el vector siempre es perpendicular a la superficie. Y en la dirección del vector hay un vector unitario que hace un ángulo de 90, que es el vector unitario normal. Entonces, el área se puede escribir ahora como la magnitud en la dirección del vector unitario normal. Normal porque siempre es perpendicular a la superficie. Entonces vean que ese vector tiene dos características. Siempre sale de la superficie, independientemente de la dirección que tenga el campo. O sea, el campo aquí puede ser que vaya para allá, pero la superficie siempre sale, digamos. Ahora vean que esta es una superficie cerrada, ¿verdad? Perdón, abierta. Es un plano, ¿eh? Pero siempre sale de la superficie. Digamos, si la superficie fuera cerrada, imagínense una esfera, lo que quiero decir es que el A nunca va para adentro, sino que en una superficie cerrada, el dA siempre sale de la superficie. El A siempre sale de la superficie. Entonces aquí, en el caso de una superficie abierta, lo dije mal, el A, el B, el vector A sí puede estar para allá también. Está la opción de que esté para allá también. Pero en superficie cerrada siempre sale. Ok. Entonces resulta que si yo ahora esta superficie, imagínense que es una hoja de papel y yo la doblo, ¿verdad? Si primero estaba así y las líneas de campo la están cruzando así, ¿lo ven? Y yo ahora agarro la hoja, imagínense que es una hoja, y la quiebro, o sea, la doblo, me queda algo así. Entonces ya hay algunas superficies que no van a pasar, o sea, que no van a cruzar o que no van a atravesar esa superficie. Voy a hacerlo más abajito. Si yo lo hago así, si doblo la hoja, entonces esta línea ya no cruza la superficie, pero esta la sigue cruzando, esta la sigue cruzando y esta tal vez la sigue cruzando. Entonces aquí aparece un ángulo, cita, al doblar esa superficie. Y ahí es donde viene digamos, la forma como vamos a calcular el flujo eléctrico.
Entonces, para calcular el flujo eléctrico, vamos a utilizar esta definición. El flujo eléctrico lo podemos calcular como E por A por el coseno del ángulo. ¿Y ese ángulo cuál es? Es el ángulo entre E y A. Esa es la forma como se va a calcular flujo eléctrico. En donde el E es la magnitud del campo eléctrico, ¿verdad? La A es la magnitud del área y el coseno es el ángulo que hace el área con el campo eléctrico. ¿Okay? Entonces ese ángulo puede ser 0 grados, ¿verdad? 0 grados si son paralelos, tanto el vector de campo como el de área son paralelos. Puede ser 90 grados si el vector de área y el de campo eléctrico son perpendiculares. ¿Ok? Puede ser de 180 grados si el vector de campo eléctrico y el vector de área son antiparalelos. No opuestos, ¿verdad? Cuidado, antiparalelos, porque opuestos quiere decir que tienen la misma magnitud, ambos, ¿verdad? Y aquí no ocurre eso. El área y el campo eléctrico no tienen que tener la misma magnitud. Entonces no son opuestos, son antiparalelos. Entonces vean que esas posibilidades pueden pasar aquí, ¿verdad? Inclusive puede ser el ángulo de 270. ¿Ok? Entonces vean que esto ya ustedes lo conocen. Esto ya ustedes lo han estudiado antes, ¿verdad? Recuerden que esto en Física General 1 era un producto punto. A punto B, ¿qué nos dijeron ahí cuando calculamos trabajo? A punto B, ¿qué era? A por B por el coseno del ángulo entre A y B. Entonces vean que comparando esto con esto es lo mismo, ¿verdad? Entonces quiere decir que el flujo eléctrico en realidad es el producto punto del campo eléctrico y el vector de área. ¿Ok? ¿Qué unidades tiene el flujo eléctrico? Que no las hemos dicho todavía. Bueno, las unidades de campo son Newton sobre Coulomb y las unidades de área son metros cuadrados. Entonces las unidades de flujo tienen que ser Newton metro cuadrado sobre Coulomb. Ok, vamos a hacer un ejemplo de esto. ¿De esta parte hay alguna duda? Está bien. El flujo eléctrico es un escalar, ¿verdad? Eso es lo más importante aquí. No es un vector. Está definido por el producto punto de dos vectores, pero no es un vector, es un escalar. Es igual que trabajo, ¿verdad? Es un escalar. Se compone de un número y una unidad de medida. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de una lámina que tiene dimensiones. Vamos a ver si me sale. Es algo así, es como una lámina rectangular. Y esto mide 0.6 metros. Esto mide 0.4 metros. ¿Ok? Y el campo está inclinado así. O sea, el campo atraviesa la lámina así. Por debajo, ¿verdad? Entra por debajo y sale por aquí. Y le dice que con respecto al plano de la lámina, el ángulo aquí son 20 grados.
Entonces vamos a leer el problema. Dice, una lámina plana tiene forma rectangular con lados de longitud 0.4 y 0.6. La lámina está inmersa en un campo eléctrico uniforme de magnitud 75. O sea que la E son 75 newton sobre coulomb. Dice, y está dirigido a 20 grados con respecto al plano de la lámina. Entonces, lo que le pregunta es, o lo que le pide que calcule es la magnitud del flujo eléctrico a través de la lámina. O sea, le está diciendo que encuentre el phi-E. Ok, entonces, bueno, este problema está pensado para usar esta fórmula, ¿verdad? Entonces, la magnitud de la E ya la tenemos. Es 75 por el área. El área sería el área del rectángulo, ¿verdad? Que es 0.4 por 0.6 por el coseno del ángulo. ¿Cuál sería el ángulo ahí? ¿Cuál sería el ángulo? Son los 20, ¿no? 20. No estaríamos usando 110. Es el ángulo entre la lámina y Y si yo hago un dibujo así de la lámina, de perfil, vean que el campo va así. 260. No. Y el área va así. Porque el área bueno, que el es que vector del área es perpendicular. siempre es perpendicular a la Ok, superficie. sí, cierto. Y es el ángulo entre el campo y el área. Entonces, el ángulo aquí que necesito es el de 70. O también por ahí alguien dijo 110. No, 110 no. El que podría servir es 90 más 70, 150 creo. Pero mejor usamos el que está entre el campo y el área, ¿verdad? Entonces aquí serían 70. Y ya con eso calculo el flujo. El flujo eléctrico es... A mí me da 6.16. Revisen ahí a ver si está bien. 6.16, ¿qué unidades? Newton, metro cuadrado sobre coulomb. Sí, entendí eso. Ok. Entonces este sería el flujo. Bueno, otra cosa es que si por ejemplo el área está, ¿cómo se llama? Es una figura cerrada, por ejemplo un cubo, imagínense un cubo como el de la teoría cinética, cerrado, todas sus caras cerradas, el flujo tiene que dar cero. ¿Ok? Cuando uno calcula el flujo a través de cada cara, que son 6, y suma todos los flujos, le tiene que dar cero. Independientemente del área de las caras, independientemente de la, ¿cómo se llama? De la intensidad o de la magnitud del campo. Siempre le va a dar cero. Eso sí, tiene que ser una figura cerrada, ¿verdad? Pero si son superficies abiertas, como esta que estoy haciendo aquí, ¿verdad? El flujo tiene que ser distinto de cero. Ok. Bueno, otra cosa es que quería comentarles el caso del campo debido a un disco o a una superficie. Que eso también, no está relacionado con flujos, sino más bien con la parte de distribuciones.
el disco está hecho en el libro, o sea, en los ejemplos que están ahí hechos, está hecho. Entonces no lo voy a hacer. Yo en la mañana me puse a hacerlo, pero pues realmente es muy largo. Y entonces, para efectos de la plataforma, yo creo que las preguntas que van a hacer tienen que ser preguntas muy puntuales, ¿verdad? Muy, muy específicas. Es decir, porque no lo van a poner en una pregunta que haga a que obtenga el campo del disco, ¿verdad? Pero sí lo voy a comentar aquí porque tiene algunos resultados que de ahí pueden salir preguntas conceptuales. Y ustedes saben que en la plataforma, pues, hay preguntas de ese tipo, ¿verdad? Ahora en esta modalidad. Bueno, entonces al problema que me refiero es el caso de un disco de carga que está sobre una superficie, ¿verdad? Y tiene, digamos que el espesor no es importante, aunque yo le estoy haciendo espesor, pero realmente no importa, porque si no sería un cilindro, y el cilindro es un caso aparte. Entonces es un disco que tiene un sistema de referencia que está colocado en el centro del disco, y tiene radio R, y tiene una densidad de carga sigma. Entonces esto es Z, X, Y. Ok, entonces suponemos que sigma es constante, ¿verdad? Y también es positiva. Entonces las cargas están distribuidas de forma homogénea en toda la superficie del disco. Okay. Entonces vean que aquí sigma yo lo podría calcular como carga por unidad de área. ¿Y el área qué sería? Sería el área del disco, ¿verdad? Que sería pi por r cuadrado. Okay. La cosa es que en ese problema del disco le dicen que calcule el campo en un punto P arbitrario a lo largo del eje Z, que está a una distancia B. Una distancia B desde el punto P, ¿verdad? Hasta el origen, que está localizado, que coincide con el centro del disco. Entonces le dicen que halle el campo en el punto P. ¿Cuál sería el campo en el punto P? Bueno, como les digo, ese resultado se obtiene usando la ley de Coulomb, ¿verdad? Lo mismo que hicimos ahora para las barras, también se hace en el caso del disco. El resultado al que se llega es el siguiente. El campo de un disco, la componente, ¿verdad? El campo en el punto P es igual a sigma, que es la densidad de carga superficial, entre 2 epsilon 0, 1 menos B, entre la raíz cuadrada de r cuadrado más b cuadrado. Ese es el campo debido a un disco. En un punto P a una distancia B. ¿Okay? Bueno, resulta que de ese campo aparecen, digamos, que dos casos límites. Dos casos, digamos, especiales. Uno es el caso en que R, o sea, el radio del disco, es mucho mayor que B. O lo que sería lo mismo decir que R tiende a infinito. Y el otro caso es el caso en donde B es mucho mayor que R, o que B tiende a infinito. Entonces, cuando uno hace cuando toma esos casos límites, el campo, esta fórmula que se obtiene para una distancia arbitraria, va a cambiar. Entonces, en el primer caso, si el R es mucho mayor que la B, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos diría? Que la superficie es gigantesca. Es decir, ya olvidémonos de que se trata de un disco. Puede ser un cuadrado o lo que sea, pero ya la superficie es gigantesca, las dimensiones son enormes en comparación con la B. Entonces, el efecto que vemos es que el punto está muy cerca de la superficie.
¿De acuerdo? Entonces, cuando el punto está cerca de la superficie, el campo se vuelve constante. O sea, deja de depender del valor de B. Y ahora obtiene este resultado. En el caso 1, el campo se vuelve constante. Y es lo que está aquí afuera, únicamente. Sigma entre 2 epsilon 0. Y la sigma es un número, que es Q entre pi r cuadrado. Y el epsilon 0 es aquella constante que vimos por ahí, que tiene un valor dado. ¿Ok? Pero entonces vean que ahora el campo se vuelve constante. Y eso es lo que se ve experimentalmente, ¿verdad? Es decir, cuando las dimensiones son gigantescas en comparación con el punto, es decir, cuando el punto está muy cerca de la superficie, no tocando la superficie, sino muy cerca, el campo se vuelve constante. Y eso se puede ver, por ejemplo, en aplicaciones de ingeniería, en antenas, qué sé yo. ¿De acuerdo? Y el otro caso es el caso en donde B tiende a infinito. O sea que B, el punto P, se aleja demasiado. Entonces, si se aleja demasiado de la superficie, lo que va a pasar es que cuando esa B tiende a infinito, ya no se ven las dimensiones del disco, sino que lo que se va a ver es una carga puntual. ¿Ok? Las dimensiones dejan de ser importantes cuando el B tiende a infinito. ¿Ok? Entonces ahí el campo tiene que parecerse al campo de una carga puntual. Y efectivamente, el campo, cuando B tiende a infinito, toma esta forma. E es igual a KQ entre B cuadrado, donde la Q mayúscula se refiere a la carga del disco y el B cuadrado se refiere a esta B, ¿verdad? Que tiende a infinito. ¿Ok? Entonces vean que, cuidado, es un error. Aquí el análisis algunas veces confunde, porque el razonamiento algunas veces del estudiante es, si B tiende a infinito, el campo es cero, porque la B está abajo, y no, ese no es el razonamiento. ¿De acuerdo? Porque previamente, para llegar a este resultado, se usó el teorema del binomio de Newton, ¿verdad? Para hacer una expansión. Entonces, para efectos de examen, es muy poco probable que le digan que hagan expansión, ¿verdad? En una pregunta, sino que más bien lo que quieren es que usted entienda la parte conceptual, ¿verdad? Si el punto se acerca mucho, el campo es constante. Si se acerca mucho a la superficie. Y si se aleja demasiado, se convierte en una carga puntual. O sea, el campo se comienza a comportar como una carga puntual. Vean que esto es parecido a quién, al campo de la semana pasada, KQ entre R cuadrado. Bueno, les quería comentar ese caso del disco por aquello de una pregunta de esas, ¿verdad? Que por ahí andan preguntas conceptuales. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a borrar esto de aquí. Vamos a hacer el dibujo primero. Tenemos una pared, como una lámina, no es una pared, sino que es una lámina. Y hay una esfera
que está colgando como de un soporte. Entonces esa esfera se desplaza, primero está así, ¿verdad? Colgando de una cuerda, y la esfera tiene carga positiva, y cuando se carga el plano, ¿verdad? Hay un efecto de atracción, ¿verdad? Entonces voy a leer el problema. Dice: una pequeña esfera que tiene una masa m de 4 por 10 a la menos 6 kilogramos. Dice, tiene una carga de 5 por 10 a la menos 8 coulomb. Y cuelga, dice, de un cordel cerca de una lámina muy grande, aislante y con carga, como se ilustra en la figura. La lámina está cargada negativamente. Y vean que le dice que es una lámina muy grande, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo? Es una lámina muy grande. Es el caso que vimos ahora del disco, ¿verdad? Entonces, dice la densidad de carga en la superficie de la lámina, la densidad de carga, el sigma es 2.5 por 10 a la menos 4 coulombs entre metro cuadrado. Okay. Dice, encuentre el ángulo que forma el cordel cuando la lámina se carga. Entonces, inicialmente la lámina no está cargada, es lo que les quiero decir, ¿no? Es un aislante, es una lámina aislante. Entonces, si se carga, recuerden que los aislantes, ¿qué pasa? Mantienen la carga distribuida en el aislante, ¿verdad? Es decir, no es como los conductores, como los metales, que la carga rápidamente escapa, ¿verdad? Entonces aquí todavía no está cargada, ¿verdad? Es decir, voy a quitar esto, porque puede producir confusión. O sea, esto está así. Y la esfera sí tiene una carga positiva, que no la dibujé. Entonces, al cargar esto negativamente, ¿qué esperarían ustedes que pase? ¿Qué va a pasar con esto? La esfera se mueve y se acerca aquí. ¿Ok? Con respecto a la vertical, y le dice que calcule el ángulo cita. Bueno, entonces sin cargar, esto está aquí, ¿verdad? Vertical. Enseguida que se carga, observamos que la esfera se levanta, el hilo se levanta a un ángulo cita. Entonces, la pregunta que le están haciendo es, encuentre el ángulo que forma el cordel con la vertical. Esta es la vertical y le está pidiendo que halle cita. ¿Ok? Bueno, entonces hay que hacer un diagrama de cuerpo libre para la carga. Entonces, ¿qué fuerzas están presentes ahí? Vean que se movió para allá porque hay atracción, ¿verdad? Hay una fuerza de atracción, porque esta carga está positiva y la lámina se cargó negativamente, ¿verdad? Entonces, si yo tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre sobre la carga, ¿qué fuerzas habría que dibujar o tendríamos que dibujar? Entonces sería la tensión, que viene para acá, ¿verdad? Ft. ¿De acuerdo? Pues una fuerza de atracción. Y este ángulo sería este mismo de aquí. Entonces la tensión tiene componente en X y tiene componente en Y. Ftx y tiene componente en Y. Y está la fuerza de atracción, que hay que dibujarla hacia dónde, hacia la izquierda o hacia la derecha. Es la atracción sobre la carga positiva, entonces la fuerza viene para la izquierda. Esta es la fuerza dada por la ley de Coulomb,
Si quiere le ponen una E para recordar que es la fuerza eléctrica. Ok. Entonces esta FTX es FT seno del ángulo, ¿verdad? Porque es el cateto opuesto. Y esta FTY es la FT coseno del ángulo, porque es el adyacente. ¿Y qué otra fuerza me falta ahí? El peso, ¿verdad? Que es mg. Entonces hacemos una suma de fuerzas en X. La carga está en equilibrio, ¿verdad? Entonces suma de fuerzas en X, ¿qué sería? Ft seno menos la Fe. Eso es igual a 0. Y una suma de fuerzas en Y sería entonces Ft coseno menos mg igual 0. Ok. Bueno, entonces, hasta ahí no hay ninguna duda. Entonces vean que estas ecuaciones ahora, esta es la 1 y esta es la 2. Esa fuerza eléctrica puede ser dada por la ley de Coulomb, pero vean que pero tenemos una carga puntual y una distribución de carga. Es decir, no nos sirve aplicarlo así, porque recuerden que Coulomb se refiere a... sí se puede, pero entonces el problema es más complejo. Entonces, más fácil, cambiamos esa fuerza eléctrica por la dada por el campo. O sea, decimos que fuerza eléctrica es la carga por el campo. Y le pongo igual a aquí. Esta es de 1, ¿verdad? De esta. Y de 2, ¿qué podemos decir? De no, que Ft coseno es igual a mg. Paso el mg para el otro lado. Entonces esta es 3 y esta es 4. Y ahora lo que hago es que divido convenientemente 3 entre 4. Hago 3 entre 4. Entonces sería dividir Ft seno entre Ft coseno. Me queda tangente de cita. Y ahora divido ¿quién? QE entre mg. Y de aquí saco el ángulo. Ese ángulo va a ser, para quitar la tangente, sería tangente inversa, ¿verdad? ¿De quién? De Q por E entre mg. Entonces vamos a ver, la Q la tengo, la M la tengo, el sigma me lo dieron, pero el campo no me lo dan. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué falta? ¿Qué falta concluir? Vean que la carga puntual está muy cerca de la superficie. Entonces es el caso que hablamos ahora. El caso en donde R es mucho mayor que B. Por lo tanto, el campo es una constante, es sigma entre 2 epsilon 0. Y ya con eso ya se resuelve el problema. Es decir, ya ahora el cita sería tangente inversa de Q por E, que sería Q por sigma entre 2 epsilon 0 mg. Y ahí sustituyo los valores. Vamos a sustituirlos. Voy a borrar, no, lo voy a hacer aquí arriba. No, voy a borrar aquí de una vez. Lo voy a hacer aquí. Entonces el ángulo sería, cita es igual a tangente a la menos 1 de la Q. La carga sería 5 por 10 a la menos 8. Vean que tiene que estar en coulombs por la densidad de carga, que es 2.50 por 10 a la menos 9. Era la menos 9 a la menos 4. No, es a la menos 9. Si lo puse a la menos 4 al principio, es a la menos 9 para que lo corrijan. Seguro tal vez me pareció un 4. Y aquí abajo, ¿qué sería? 2 por la epsilon 0,
que es la permitividad del espacio libre. 885 por 10 a la menos 12. Por la carga, por la masa, que son 4 por 10 a la menos 6 kilogramos, por la G, que son 9.8. ¿Ok? Y haciendo eso y sacando el inverso en la calculadora, a mí me da que el ángulo es 10.2 grados. Profe, ahí en ese problema decían que la carga, la masa esta quedaba cerca de la lámina. Sí, voy a leerlo para aclarar esa parte. Dice, una esfera pequeña con masa de 4 por 10 a la menos 6 kilogramos tiene una carga de 5 por 10 a la menos 8 coulomb y cuelga de un cordel cerca de una lámina muy grande, aislante y con carga, ¿verdad? Entonces, como se ilustra en la figura, o sea, ya le están diciendo que la lámina se cargó. Pues dice, la densidad de carga en la superficie de la lámina es de 2.5 por 10 a la menos 9 coulomb sobre metro cuadrado. Encuentre el ángulo que forma el cordel. Entonces, inicialmente, el cordel, junto con la carga, la masa, está vertical. La carga está positiva, está cargada positivamente. O bueno, aquí no se sabe a quién cargan, para serle sincero, pero alguno de los dos inicialmente estaba neutro, ya fuera la carga o la lámina, ¿verdad? Entonces, alguno de los dos cargan con la carga opuesta. Y entonces, cuando ocurre eso, la esfera o la carga esta de masa m se desvía, se levanta, porque hay una fuerza de atracción que aparece debido a que son cargas de signo opuesto. Y en ese momento lo que vemos es que esto es un plano muy grande y esto es una carga puntual que está muy cerca. Por lo tanto, el campo aquí, en las inmediaciones de la carga, tiene que ser sigma entre 2 epsilon 0. Tiene que ser constante. Creo que gracias. Okay. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a ver el tema de la ley de Gauss, que es el tema, digamos, para mí es el tema quizás más importante del capítulo, pero bueno, la ley de Gauss es un método para calcular el campo eléctrico sin tener que utilizar la ley de Coulomb. Vean que lo que hemos estado haciendo aquí es usando la ley de Coulomb cuando resolvimos lo de las distribuciones. O sea, cuando uno hace D igual dQ entre R cuadrado, ¿verdad? Perdón, ahí está usando la ley de Coulomb, ¿verdad? Entonces, la ley de Gauss es un método para calcular el campo. Algunas veces le sale más rápido, ¿verdad? Es un método alternativo. Luego, más adelante, la gente que estudió esto, el electromagnetismo, se dieron cuenta de que la ley de Coulomb y la ley de Gauss son lo mismo, ¿verdad? Solamente que son métodos, digamos, formas distintas de calcular lo mismo. O sea, no es que son lo mismo, sino que la ley de Coulomb se puede deducir de la ley de Gauss. Es a lo que quiero llegar, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver la ley de Gauss.
Ley de Gauss. Bueno, la ley de Gauss lo que dice es lo siguiente. El flujo eléctrico que se puede calcular ahora como la integral de E punto dA sobre una superficie gaussiana, SG, cerrada, una superficie cerrada, dice que encierra una carga. Es igual a un epsilon 0 por la carga neta encerrada. Esa es la maravillosa ley de Gauss. Entonces, algunos problemas que por ley de Coulomb, por distribuciones, son muy laboriosos matemáticamente, muy, ¿verdad? Muy engorrosos por las integrales. Por ley de Gauss, o usando la ley de Gauss, sale mucho más rápido, ¿verdad? No siempre, ¿verdad? Algunos otros problemas, depende de la distribución de la carga, se puede complicar más con ley de Gauss. Entonces, aquí en esto, cuando le dicen calculen campo eléctrico, más o menos ya usted tiene que ver por dónde va, ¿verdad? Si le sirve más por distribuciones continuas, ley de Coulomb, o por distribuciones continuas, ley de Gauss. ¿Okay? Entonces, nuevamente, esto es flujo eléctrico, pero de una superficie cerrada, ¿verdad? Que habíamos dicho que ese flujo eléctrico era cero. Entonces, ¿cómo es que no es cero? Bueno, resulta que ahora dentro de esa superficie hay carga encerrada. Entonces, vean esos detalles, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos una superficie abierta, como una lámina, un cuadrado. Pasan las líneas de campo, ¿verdad? Se puede calcular el flujo y puede ser que dé cero, ¿verdad? Pero también tenemos el caso de una superficie cerrada, como un cubo, ¿de acuerdo? Que no tiene carga, o sea, adentro no hay carga. El flujo eléctrico, ya les dije, que es cero, ¿verdad? Y tenemos el caso de una superficie cerrada, como un cubo, pero que adentro tenga carga. Si es así, el flujo eléctrico no es cero. ¿Está bien? Entonces vean esos tres casos, para que no los vayan a confundir, ¿verdad? Porque igual, por ahí andan preguntas conceptuales y, ¿verdad? Que tengan cuidado con eso. Entonces, en este caso, la superficie cerrada sí encierra una carga, que es la carga neta que vemos aquí, la carga neta encerrada. Entonces, para usar la ley de Gauss es importante, aquí sí es importante tener en cuenta la simetría. Entonces, la ley de Gauss básicamente trabaja con tres simetrías: esférica, cilíndrica y plana. Entonces, cuando hablamos de simetría esférica, es que yo voy a coger una superficie gaussiana esférica para encerrar una carga. O voy a coger una superficie gaussiana esférica para encerrar otra esfera, de radio A, por ejemplo. O sea, con simetría esférica yo encierro cargas puntuales y encierro cascarones esféricos, encierro esferas sólidas, cualquier cosa que tenga simetría esférica. Ok, entonces, ¿qué dirían ustedes de la cilíndrica? ¿Para qué sirve? Bueno, con la cilíndrica yo puedo encerrar un alambre, como el problema que hicimos ahora. Entonces aquí estaría la A y aquí estaría la B. ¿No ven? Entonces es un alambre y yo ese alambre no lo voy a encerrar con una superficie esférica, porque no es la simetría del alambre. El alambre más bien se parece a ¿qué? A un cilindro. Entonces mejor lo encierro con una superficie cilíndrica. Ok, y si por ejemplo tengo la lámina, el disco, ¿verdad? El disco que vimos ahora, el disco de carga, ¿con qué puedo yo encerrar? Como es una superficie plana, ¿verdad? La puedo cerrar con una caja. Entonces yo veo el disco así, veo la superficie así, que tiene carga sigma. Y entonces cojo ¿cómo llaman esto? Un pillbox, una caja de píldoras, ¿verdad? Como que si fuera una caja de píldoras, y meto la superficie en la caja. Imagínense como que si fuera
no sé cómo decirlo, como un libro y que usted meta entre el libro una hoja más grande. Entonces, el libro, la forma del libro, la caja esa, ¿verdad? Es la superficie que es simétrica con respecto a la hoja. ¿Ok? Entonces, por eso en Gauss necesitamos considerar la simetría, ¿verdad? Bien, entonces esa SG es la superficie gaussiana, que puede ser esférica, puede ser cilíndrica, ¿verdad? Con una superficie cilíndrica también encierro cilindros, ¿verdad? O encierro cilindros sólidos o huecos, ¿ok? Y el dA es el diferencial de área, y la carga neta encerrada es lo que tenemos que ver, eso sí lo que tenemos que asegurarnos que tenemos encerrado. Una vez que en la ley de Gauss usted identifica lo que tiene encerrado, ya el problema le va a salir. O sea, no hay quite, el problema sale. La dificultad en los problemas de Gauss muchas veces es poder identificar qué es lo que usted tiene encerrado. O sea, porque puede ser que tenga varias cargas. Entonces tiene que ver qué va a encerrar. ¿Ok? Bueno. Bueno, pasemos a hacer un problema mejor para aterrizar esto, ¿verdad? Me parece que tal vez haciendo un problema podemos entonces visualizar esto. Vamos a hacer el caso de, déjenme ver qué podemos hacer. Ejemplos. Vamos a hacer la esfera. La esfera es el ejemplo, digamos, que tal vez nos sirve más. Y después, en la clase sincrónica, puedo hacerles uno, perdón, en la sincrónica puedo hacerles uno de cilindros, ¿verdad? Por cierto, ya puse en la plataforma, y antes de que se me olvide, puse en la semana de teoría cinética, preparé una clase en donde hago problemas de teoría cinética, ¿verdad? De lo que es la velocidad RMS y la relación que tiene con la velocidad, con el promedio del cuadrado de la velocidad. También hago distribución de velocidades moleculares de Maxwell-Boltzmann, ¿verdad? Entonces, hay varios problemas y también resuelvo un par de problemas, creo, de procesos adiabáticos. Y en la semana de segunda ley, lo que hice fue que preparé una clase de un ciclo. Entonces, es un ciclo que tiene un proceso adiabático, un proceso isotérmico y un proceso isocórico. Y le calculo todo. O sea, calculo calor, trabajo, cambio de energía interna, cambio de entropía, eficiencia de la máquina, eficiencia de Carnot, las variables macroscópicas, ¿verdad? Me llevó una hora resolviéndolo completo. Entonces, escogí ese problema porque tiene mucha información, ¿verdad? Y entonces reúne muchos conceptos simultáneamente. Bueno, entonces les dije que íbamos a hacer el campo de una esfera sólida. E de una esfera sólida. Ok, entonces vamos a tener una esfera que no me quedó tan bien. Que tiene radio R. Ok. Que tiene una densidad de carga ρ y que tiene una carga Q. Esos son los datos. Y le dicen que calcule el campo. La parte A halla el campo en el exterior de la esfera y halla el campo en el interior de la esfera. ¿Ok? Y los tres datos que tenemos son esos: radio R,
densidad y carga. Entonces, suponemos, si no le dicen otra cosa, cuando le da un problema así, si no le dicen que la densidad es negativa o algo así, o que la carga es negativa, aquí suponemos que es positiva. Entonces, y otra cosa es que vean que esa densidad es constante, ¿verdad? Entonces, al ser constante, ¿qué nos está diciendo? Que las cargas están distribuidas uniformemente en todo el volumen de la esfera. Vean que no en la superficie, el volumen, ¿verdad? Porque nos están diciendo que se trata de una esfera sólida. Otra cosa sería que le dijeran que se trata de un cascarón esférico. Entonces ahí es distinto, porque el interior está hueco. Y entonces la carga estaría distribuida en la superficie. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Que le den un problema con un cascarón o con una esfera sólida. Este es un caso de una esfera sólida, entonces la carga está inmersa homogéneamente en todo el volumen de la esfera. ¿Está bien? Bueno, y nos dicen que calculemos el campo en el exterior, en un punto fuera de la esfera, en cualquier punto fuera de la esfera, que tenga simetría esférica, ¿verdad? Porque para eso es que vamos a usar la ley de Gauss. Y en un punto que tenga simetría esférica en el interior de la esfera. Entonces, vamos a hacer primero el exterior. ¿Ok? Entonces, para hacer el exterior, yo voy a coger la esfera, la hago más chiquitilla, este es el radio R, y ahora dibujo una superficie gaussiana concéntrica con la esfera. Esto es mi SG, la superficie gaussiana. Entonces, del centro de la esfera al borde de la superficie siempre hay una distancia R. Y en ese punto en particular de la superficie, como la carga es positiva, ven que la carga es positiva. Entonces, ¿qué pasa en este punto? ¿El campo sale o entra? Sale. Ese sería mi E. Y en esta misma dirección sale el DA, porque ya dijimos que en una superficie cerrada el DA sale. Y en esta misma dirección sale el vector unitario R. Entonces vean que todo es paralelo. ¿De acuerdo? Entonces el ángulo que está ahí siempre va a ser 0. Y coseno de 0 siempre va a ser 1. Entonces vamos aplicando la ley de Gauss para calcular el campo. Voy a escribirla otra vez. Esta es la superficie gaussiana. Entonces vamos aplicándola. Sería la integral de E de punto de A es igual a 1 entre epsilon 0 por la carga neta encerrada. ¿Ok? Entonces, esto lo puedo cambiar cambiar por el producto punto. Entonces me queda esto. Integral de la superficie gaussiana de E por dA por el coseno de 0 grados. ¿Por qué yo sé que es 0 grados? Porque el dA es paralelo al E. Y de este lado me queda 1 entre epsilon 0 por la carga neta encerrada. ¿Cuál es la carga neta encerrada? Me dicen que la esfera tiene carga Q. Entonces, esta esfera, esta superficie gaussiana, lo que está encerrando es una esfera de carga Q. Entonces, aquí sería Q. Cambio Q neta por Q. Si le hubieran dicho que tenía carga 2Q, aquí sería 2Q. ¿Ok? Pero vean que estamos encerrando toda la esfera. ¿Ok? Y ahora coseno de 0 vale 1. Y me queda esto. El campo es uniforme. Y entonces me queda esto. Puedo sacar, me queda la integral. Vean que esa integral yo no le voy a poner límites, ¿verdad? E de A igual a 1 entre epsilon 0, o de una vez pongámoslo así, Q entre epsilon 0. ¿Ok? Entonces, el campo yo lo puedo sacar fuera y me queda la integral de la superficie gaussiana del dA. Entonces, ahora sí, la pregunta es, ¿quién es la superficie gaussiana? ¿O cuál es la superficie gaussiana? Eso que está en el corchete, ¿qué sería? La superficie gaussiana es una esfera. ¿Cuál es el área de una esfera? ¿Cuál sería el área de la esfera? 4pi r cuadrado. Y esto sería igual a Q entre epsilon 0. Y ahora lo que hago es que paso el 4pi para acá. Y me queda entonces, perdón, un resultado ya que es familiar. 1 entre pi epsilon 0, Q entre r cuadrado.
Y esto de aquí es K. La constante de Coulomb, KQ entre R cuadrado. Y ahí está la respuesta del campo en el exterior. Ese sería el campo fuera de la esfera. O sea, no en la superficie de la esfera, sin tocar la esfera, sino por fuera. ¿Está bien? Y lo ponemos así, decimos E vector tiene magnitud, que es KQ, R cuadrado, y tiene vector unitario. ¿Y dónde funciona esto? Para un R mayor que R. Entonces, algunas veces las respuestas aparecen así, ¿verdad? Porque estamos ya delimitándolo, diciéndole que ese campo solo es para puntos sobre esa simetría esférica que estén fuera de R, del radio de la esfera. Ok. ¿De esta parte hay alguna duda? Vean que en estos problemas de Gauss hay que construir la superficie gaussiana, hay que hacerla. Porque, como les digo, puede ser que le pongan varias cargas. Aquí solo hay una, pero puede ser que le hagan algún dibujo en donde uno tenga que primero hacer la superficie gaussiana de lo que le piden que encierre. Ok, entonces mejor se acostumbran a dibujar esa superficie gaussiana. El libro, de hecho, el Serway, trabaja con eso, ¿verdad? Si ven las figurillas ahí en el libro, ellos dibujan la superficie gaussiana y le dan mucho detalle a eso, le dedican mucho a explicar qué hacen en la superficie, ¿verdad? Y todo eso. Ok, entonces vamos a hacer ahora la parte B, que para mí es la parte más interesante. Ah, bueno, y antes de pasar a la parte B, vean que esto se parece a la carga puntual. Vean que es el campo de una carga puntual. Lo que vimos la semana pasada es que el campo de una carga puntual es esto. Vean que esto y esto es lo mismo. Solamente que esta es la carga de una carguita muy chiquitita y esta es la carga de toda la esfera. Pero ¿qué nos está diciendo este resultado? Que sí, que estamos bien, porque cuando yo estoy fuera de la distribución, si yo me alejo, si R tiende a infinito, ¿qué voy a ver yo? Ya no voy a ver la esfera que tiene dimensión R mayúscula, sino que lo que voy a ver es un punto material. ¿Ok? Y ese punto material es una carga puntual. Entonces quiere decir que este resultado que se obtuvo con la ley de Gauss es correcto. Es decir, estamos bien, porque si por ejemplo aquí me hubiera dado un R a la 3 o un R lineal, hay algo mal, porque entonces no estoy obteniendo el comportamiento que sé que es correcto. ¿Ok? Bueno, entonces vamos ahora sí, al interior. ¿Cómo se comporta el campo en el interior? ¿Tendrá también un R al cuadrado? ¿O será un R a la 5? ¿O será un R a la 3? Vamos a ver. Entonces voy a hacer aquí la parte B. Ok, entonces para la parte B hacemos lo mismo. Tengo que escoger una superficie gaussiana. Entonces ahora hago la esfera más grande. Y adentro meto la superficie gaussiana, que tiene siempre radio R. Y aquí está el radio de la esfera, que es R. Pero entonces ahora la superficie gaussiana quedó por dentro. ¿Lo ven? Y vuelvo a hacer lo mismo, es decir, como la distribución, las cargas que yo estoy encerrando son estas, ¿verdad? ¿Lo ven? Esas son las que estoy encerrando. Quiere decir que lo que quedó por fuera no me sirve para, es decir, no lo puedo usar en la ley de Gauss. Voy a usar aquí un marcador de color azul. Todo esto que está aquí, no sé si este color se ve bien, todo esto que está aquí es la carga que yo no encerré, ¿verdad? Más bien dibujémoslo, bueno, ya hice un chorrete aquí. Más bien voy a dibujar las cargas positivas que quedaron por fuera. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuáles me interesan a mí? Las que están encerradas por la superficie gaussiana.
Las que están en azul, no. Entonces, en la superficie gaussiana pasa lo mismo. Este es el de A, que es paralelo al E, y en esta misma dirección viene el R unitario. Entonces, cuando yo aplico la ley de Gauss, voy a volverla a escribir. Integral de E, punto de A, sobre la superficie gaussiana es 1 entre epsilon 0, carga neta encerrada. Entonces, cuando yo quiero aplicar esa ley otra vez, resulta que de este lado, del lado izquierdo, es lo mismo que aquí, porque se mantiene lo mismo. Es decir, el coseno siempre va a ser 0 grados, y esto siempre va a ser la superficie gaussiana, que es 4πr cuadrado. Entonces, del lado izquierdo, no hay problema. Voy a adelantarlo y voy a poner el resultado. El problema lo tenemos del lado derecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabemos cómo encerrar, es decir, me dicen que escriba la carga neta encerrada. ¿Cómo hago aquí? ¿Verdad? Porque ya yo puse una superficie gaussiana y las cargas que están en color azul no las puedo tomar en cuenta. Entonces, a eso vamos. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Está bien? Profe, Dígame. ¿y no se puede tomar como superficie gaussiana el perímetro de la esfera en estudio? Sí, pero eso sería cuando usted está estudiando el campo en la superficie de la esfera. Ah, Sí, ya, sí, gracias. sí. Pero digamos, el chiste de Gauss es estudiarlo en, digamos, fuera o dentro de de la distribución. Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí para encontrar esa carga neta encerrada? Bueno, hacemos lo siguiente. Decimos que el ρ, como es una distribución volumétrica, yo voy a decir que ρ es, perdón, sí, que ρ es dq entre dv. Porque ya vimos que esa es la densidad de carga volumétrica, ¿verdad? O sea, la esfera es sólida. Entonces, ¿qué hago? Despejo el dq. Y el dq es igual a ρ por dv. Y ahora lo que hago es que integro en ambos lados. Y cuando yo integro, el dq me da la carga neta encerrada, precisamente. Quiere decir que de este lado, que es C por 4πr cuadrado, de este lado es 1 entre epsilon 0 por la carga neta encerrada, que sería la integral de ρ de v. ¿Ok? Eso siempre me va a dar la carga neta encerrada. No hay quite, ¿verdad? Ahora, vean lo que pasa en el problema. La ρ es constante. Entonces, como es una constante, pues por ahí nos dicen que la podemos sacar de la integral. Y me queda solamente la integral de v. Pero tengo que ponerle límites a eso, ¿verdad? Tengo que ponerle límites, porque yo necesito tomar en cuenta solo la carga que está encerrada. Entonces, para hacer eso, el límite inferior es 0 y el límite superior es R minúscula. Y ya ahí me estoy asegurando de que lo que estoy tomando en cuenta es solo lo que encierra la superficie gaussiana. ¿Y quién es el de V? ¿Qué es el de V ahí? Pues vean que el volumen de la superficie gaussiana es una esfera, entonces el volumen sería 4/3 de pi r a la 3. Pero yo necesito el diferencial. Entonces le saco el diferencial en ambos lados y me queda 3 por 4/3 pi r a la 3 menos 1 por dr. Cancelo estos 3 y entonces esto me quedaría como 1 entre epsilon 0 ρ integral de 0 a r de 4pi r cuadrado de r. Ok, entonces del lado izquierdo me queda E 4pi r cuadrado. Ok, y de este lado me queda el 4pi es una constante, ¿verdad? Entonces lo puedo sacar fuera y me quedaría 4pi ρ epsilon 0
Y me queda la integral de 0 a r, de r a la 3 de r. Y ya de aquí veo que puedo cancelar, bueno, puedo cancelar los 4pi, ¿verdad? Y me queda e por r cuadrado, y de este lado me queda rho entre epsilon 0, y esa integral es r a la 3 entre 3. Ya evaluando los límites de una vez, ¿verdad? Entonces vean que cancelo un r a la 3 con un r a la 2. Quiere decir que el campo ahora me queda escrito como E rho por R entre 3 epsilon 0. Y ese es el campo en el interior de una esfera. Entonces vean que ahora la R ya no es R cuadrado abajo, como en el caso anterior, sino que la R ahora, ¿cómo quedó? Lineal. Vean que esto es un comportamiento lineal. Y igual mx más b. La b es 0. Y la pendiente, ¿quién sería? Rho entre 3 epsilon 0. Entonces vean qué interesante. En una esfera sólida, el campo crece linealmente. Desde 0, desde el centro de la esfera, hasta cualquier R que sea menor que el radio de la esfera. ¿Ok? Y cuando estamos fuera de la esfera, el campo más bien comienza a decrecer como 1 sobre R cuadrado. ¿Ok? Entonces, por ahí he visto una plataforma que también vienen gráficas. Entonces, tengan cuidado porque también algunas veces hay que interpretar algún gráfico. Entonces, por ejemplo, en el caso de la esfera, este ejemplo, ¿verdad? Si tuviéramos que hacer una gráfica, un bosquejo de campo eléctrico versus la R, sería algo así, ¿verdad? Esto es R, ¿verdad? En metros, por ejemplo. Y esto es el campo en newton sobre coulomb. Entonces, de 0 hasta un valor R igual R, la superficie del campo, el comportamiento es lineal. Vean que es rho R entre 3 epsilon 0. Y aquí hay una discontinuidad, que es en R igual R. ¿Ok? Y a partir de aquí ocurre un decaimiento. Y la función ahora se comporta como Q entre R cuadrado. ¿Ok? ¿Y cuál sería el campo en la superficie? Sobre la superficie de la esfera. Dice, sustituya en la R mayúscula. Y entonces ahí tendría, el campo aquí sería le correspondería el valor rho R entre 3 epsilon 0. Y aquí, en este tramo recto, ¿verdad? Que tiene una pendiente, sería rho R entre 3 epsilon 0. ¿Sí? Entonces, esas gráficas aparecen por ahí. Por ahí he visto preguntas de eso, ¿verdad? De interpretar, digamos, el comportamiento del campo, ¿verdad? Dentro y fuera de la distribución. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Todo bien. ¿O bien? Ok. Entonces, vean, quedaríamos entonces aquí, ¿verdad? El miércoles igual hay una clase, una hora de consulta que por ahí les mando la invitación para los que puedan conectarse, ¿verdad? Y entonces, tengo que subir una clase asincrónica de campo eléctrico, de lo que se vio la semana pasada, ¿verdad? Distribuciones discretas y una clase de esto, de este material de ley de Gauss y distribuciones continuas. Entonces, bueno, si no hay ninguna duda, entonces quedaríamos aquí. Sí, profe, muchas gracias. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego.